Y si te dijera que esa solución que tanto anhelas no está en una persona, ni en cambiar de ciudad o de país, tampoco en alejarte de ciertas personas, y mucho menos en tener más dinero, porque por más que huyes, siempre terminas en el mismo lugar, contigo. Mi mamá tenía un dicho que, aunque era popular, ella lo utilizaba con mucha precisión cuando miraba que las personas estaban tratando de huir a resolver una situación, y es: ¿a dónde va el perro que nos lleve sus pulgas? Hola, soy María Amparo y hoy quiero mostrarte cómo el Ho'oponopono te guía hacia la única salida real, que no es hacia afuera, sino hacia adentro. Vivimos en una cultura que nos enseña que la solución a cualquier situación que estás enfrentando está afuera. Si cambio de pareja, si me mudo, si consigo ese trabajo, incluso si voy a terapia. Pero ¿cuántas veces lo hiciste y aún así te sientes vacío, confundido o frustrado? Frente a esta realidad, Morna Simeona nos recuerda algo radical y sanador. La única responsabilidad está en ti. Todo lo que ves es el resultado de memorias en tu interior. No hay nada más. Es decir, no se trata de cambiar el escenario, sino de limpiar en ti lo que lo sostiene. El verdadero cambio empieza cuando asumes que la única salida no es hacia afuera, es hacia adentro. Porque todo lo que experimentas es una proyección de tus propias memorias internas. Te voy a dar un ejemplo a manera de metáfora para que te quede más claro lo que te estoy diciendo. Es como si tu casa estuviera pintada de un color oscuro, pongamos un verde oscuro que todavía se utiliza en los pueblos, y tú intentaras cubrirlo con una capa de pintura blanca. Al principio puede parecer que todo cambió, pero tarde o temprano, si no limpias lo que está debajo, ese color oscuro, o sea, ese verde oscuro vuelve a salir. Así le apliques una buena base, el color original sigue ahí. Y con el tiempo, cuando vuelvas a remodelar o a pintar, se va a formar una costa que termina revelando lo que siempre estuvo oculto. Igual funcionan nuestras memorias. Lo que no sanas adentro termina manifestándose afuera. Esto no es para que te culpes, sino para que asumas la responsabilidad de limpiarlas. Recuerda que en Ho'oponopono la limpieza es la clave, porque el mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Como nos decía Morna, la paz comienza conmigo, no con tu entorno ni con los demás, comienza en ti. Y es aquí donde entra el Ho'oponopono, esta sabiduría ancestral que no busca cambiar al otro ni maquillar la realidad. El Ho'oponopono pretende algo mucho más profundo, limpiar en ti la memoria que atrajo esa experiencia que te genera dolor y algunas veces te impide avanzar. Y esto es radical porque te devuelve el poder al hacerte responsable de ello. Y el Ho'oponopono no es escapismo, no se trata de huir de la realidad ni de ignorar lo que está pasando. Se trata de regresar al centro de tu ser para poder mirarlo, reconocerlo y sanarlo. Porque todo lo que ves afuera es un reflejo de algo que está herido, cargado o inconsciente en tu interior y que requiere ser limpiado. Morna Simeona decía que somos 100% responsables de nuestra realidad y desde esa responsabilidad amorosa puedes tomar una decisión, limpiar, liberarte y volver al momento presente. Cuando eliges practicar Ho'oponopono, eliges mirar el conflicto como un espejo que refleja una memoria que está pidiendo ser sanada. Ella no viene para castigarte, sino para darte la oportunidad de transformarla para que recuperes tu libertad interior. Y este es el momento en que te digo que te suscribas si aún no lo has hecho, porque el Ho'oponopono tiene muchísimas soluciones para que tú puedas transformar tu vida. Y solo practicando Ho'oponopono de forma consistente vas a comenzar a ver resultados. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones te va a llegar todos los videos
que semanalmente vamos publicando para que trabajemos juntos en este camino de sanación. Y en este momento te voy a dar un ejemplo vivencial, que lo he llamado un caso prestado, porque es de una conocida y que por respeto a ella no puedo mencionar su nombre, ni lo debo hacer, pero me autorizó para que lo compartiera con ustedes. Ella llegó a la ciudad con muchas ganas de empezar de nuevo. Venía con su hijo, venía sin un empleo, venía a quedarse donde una amiga por unos días mientras encontraba un empleo para poder comenzar a vivir nuevamente acá en Medellín. A los pocos días de haber llegado consiguió su empleo, buscó quien le cuidara a su hijo y se instaló en una pequeña habitación que consiguió arrendada. Estaba feliz porque por primera vez sentía que estaba haciendo las cosas bien. Durante algunos meses todo le pareció que funcionaba perfectamente, pero poco a poco todo volvió a derrumbarse. Perdió su empleo y sin ingresos ya no pudo pagar la habitación ni el cuidado de su hijo. Y tuvo que empeñar y vender sus pocas pertenencias para poder cambiar de ciudad nuevamente. Afortunadamente para ella, siempre ha contado con el apoyo de su hermano, al igual que de su hermana, quien le ofreció el hospedaje, mientras ella conseguía nuevamente una forma de subsistencia para ella y su hijo. Pero antes de partir me dijo con tristeza: no entiendo por qué me pasa lo mismo una y otra vez, por qué tengo tan mala suerte, qué estoy haciendo mal. Su historia se ha repetido como un ciclo interminable. Hoy piensa que viajando nuevamente al extranjero, ella va a encontrar la solución. Pero lo más doloroso es que su hijo de 24 años ya está repitiendo la misma historia. Un día conversando me preguntó qué podía hacer para que su vida cambiara definitivamente. Y fue entonces cuando le propuse algo distinto, dejar de mirar afuera y comenzar a mirar adentro. Ella me miró sorprendida porque no me entendió qué era lo que quería decir. Entonces le hablé del Ho'oponopono. Le expliqué que no se trataba de cambiar de ciudad ni las circunstancias, sino de limpiar las memorias que repetían esa historia. Memorias de abandono, de falta de merecimiento, de rechazo. Y todas esas cargas invisibles que llevamos dentro, muchas veces desde antes de poder recordarlas. Pero enseguida agregó una expresión resignada: el problema es que no tengo paciencia. ¿Por qué no se soluciona todo de una vez por todas? Quizá a ti te suceda lo mismo, que como ella sientes que hiciste todo lo que podías, cambiaste de lugar, de personas, de planes, pero una y otra vez terminas en el mismo punto. ¿Te has preguntado que tal vez no se trata de hacer más, sino de parar y mirar más profundo? ¿Te has formulado alguna vez esa pregunta? ¿O has escuchado la expresión menos es más? Y sí, puede dar miedo, porque a veces lo más difícil no es soltar al otro o lo que sea, sino atreverte a mirarte a ti. Pero es precisamente en ese acto de valentía donde comienza la verdadera sanación. Quizá puedas empezar haciéndote preguntas simples pero poderosas, tales como: ¿qué hay en mí que está causando esta situación? Y dejarla en tu mente ahí, que cale, que vaya trayendo a flote ideas, ir mirando qué está pasando en ese interior. Otra puede ser: ¿qué memorias están relacionadas con esto que vivo una y otra vez? ¿Qué patrones repito sin darme cuenta? ¿O qué conductas me alejan de lo que verdaderamente deseo? Mira que son preguntas muy sencillas, pero muy profundas, que te pueden ayudar a salir de esa cueva donde te has metido, que estés buscando respuestas y sientas que ya lo intentaste todo. Pero quizás no se trata de seguir haciendo, sino de detenerte un momento, mirar hacia adentro, que te escuches, que limpies y que confíes en ti. Porque la verdadera transformación no comienza cuando
todo afuera cambia, sino cuando tú decides cambiar la forma en que lo miras. Te invito a que elijas una de estas preguntas, la que más toque tu alma, y la respondas en los comentarios. A veces el primer paso para sanar es simplemente ponerle palabras a ese gran silencio que llevas adentro, atreverte a mirarlo y a nombrarlo. Yo leo cada uno de los mensajes, porque este camino no se transita solo, se recorre acompañado, con amor, y el Ho'oponopono es tu guía. Cada vez que limpies en ti, también limpias por tu hijo, por tus padres, por los que vinieron antes, por los que están y por los que vendrán. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.